La verdad suena mejor. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Amplia Frecuencia. Todo el mundo debe estar preguntándose qué pasó, por qué llegó Luigi solamente o empecé yo hoy, porque por lo general está Melania dando la cara y hablando y bueno, pues dándoles todo el amor que ella tiene para todo el mundo. Pero Mela tuvo una pequeña inconveniencia médica hoy. Como ustedes se dieron cuenta, tenía un poco de tos ayer. La tos se le empeoró un poco, así que bueno, por cuestiones de reposo no va a poder conectarse hoy. Y como sabemos, Cristi está en reposo médico por una intervención quirúrgica. Pero bueno, como diría Mela, me siento aquí como muy solo. Vamos a ver si podemos por lo menos tener una persona que me ayude a cargar el programa hoy. ¡Oh, wow! ¡Sorpresa! Aparecí. Que apareciste, pero como por obra y arte de magia, ¿no? ¿Qué tal, Florcita? Así. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, contenta, sorprendida, pero gratamente sorprendida por aparecer así de repente en este panel, porque yo los sigo a ustedes, bueno, o sea, me encanta y todos sus comentarios los sigo y digo, bueno, qué alegría que me hayan invitado a estar aquí hoy, porque yo también quiero formar parte de este equipo buenísimo. No, bueno, tú eres ya parte de la familia, porque tuvimos ese espacio espectacular, en el que hablamos de nuestras vivencias de Oslo, que creo que la gente se Sí. lo disfrutó tanto como nosotros, y de verdad que de verdad te tenemos que dar las gracias públicamente porque hiciste una reseña en tu cuenta de Instagram de nuestro espacio, de lo bien que la pasaste, y bueno, de verdad que eso enaltece el trabajo que hacemos todos los días para ti y para el público que nos está viendo en este momento. Sí, ahora mismo pues estoy encantadísima porque, bueno, sin más preámbulos, yo quiero ya empezar a tirar, no tirar flechas, sino a lanzar esas flechas de preguntas con el invitado. Tirando flechas no. El momento, sabes que nosotros siempre tenemos un lado como jocoso. Me encanta tu foto de Mazinger Z allí, estás como robot. Está una cosa. Sabes que tenemos un Bueno, pues amigo que en común. hay que tener los rayos fotónicos aquí. La gente conoció a Kike una vez que se conectó, cuando tú estabas, fue la única vez, pero él se iba a conectar hoy, pero ha tenido problemas para conectarse, la cabeza no le da. Y él nos echó un chiste hoy porque hablamos de que llegó, ¿sabes? La encargada de negocios o como sea, Laura Dogu a Venezuela. Y el chiste, I had to drop it, lo voy a decir. El chiste es que esta señora llegó cortando rabo, como no sé cómo es la expresión venezolana, este, con su pinta maestra y con zapaticos ortopédicos, pero llegó pues cortando cabezas, o sea, Bueno, pero es que el lenguaje corporal fue espectacular. Ella tenía sus dos manitos así, puestas sus dos piecitos así, con sus zapaticos ortopédicos, sus manitos puestas encima de la rodilla, con una cara un poco afable, como, te estoy escuchando. Delcy. No, nada de presidenta encargada ni nada, sino
Ok, Delcy, y Delcy estaba, tú sabes, zumbada en la silla presidencial, que si te pones a ver, le quedaba gigante, o sea, Delcy Rodríguez se veía mínima al lado de la gran maestra con sus zapaticos ortopédicos. Con sus Pues yo zapatos tengo unos ortopédicos. Entonces, igualitos, que es lo peor. imagínate, entonces no son tan ortopédicos Sí como dijo él, son, son cómodos, me imagino que son unos zapatos cómodos. No, pero bastante. interesante, por ahí alguien dijo, estuvimos hablando, una de nuestras tuiteras del grupo dijo, y te lo comparto contigo, que ella no es encargada de negocios, ella no es embajadora, ella está en la misión especial o sea, que no es, o sea, aquí no hay ningún reconocimiento a ningún gobierno de manera como tal, sino un soporte en este proceso, ¿no? A mi punto de vista, es la lectura que yo le doy. Pero Exactamente. bueno, sin más preámbulo, bueno, pues podemos invitar a nuestro especialista el día de hoy para que pues comparta ya con nosotros y nos dé un poco su perspectiva de lo que está pasando, porque evidentemente han pasado muchas cosas en los últimos días. Pero ya va, Bienvenido. muchas cosas es como que yo siento que ya estoy en octubre, o sea, faltan como 3 meses para que se acabe el año otra vez y todo ha pasado y estamos a 4 de febrero. Sí, así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Alex, por favor, al politólogo Víctor Maldonado, una eminencia en política, un profesor universitario destacado en nuestro país, bueno, alguien que ha dado cátedra de diplomacia y de política, y de lo que es la política correcta que nosotros vivimos digamos que en la Cuarta República, que estamos tratando de rescatar. Bueno, alguien que todos admiramos, o bueno, personalmente admiro profundamente por su análisis, pues profundo, reflexivo y respetuoso, ¿no? Porque don Víctor se caracteriza por un análisis cargado de bastante, pero bastante pensamiento crítico, pero de un ámbito muy respetuoso, que es algo que se ha perdido mucho en estos 27 años de Sí. régimen. Buenas tardes, don Víctor. Bienvenido a nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Flor, Luigi, por la invitación. Y bueno, el Vladimir Petit me había también dicho que era muy querida Melanie. Bueno, me quedo con las ganas de conocer. Será para la próxima No, oportunidad. mire, don Víctor, vamos a tener que repetirlo, de verdad que lo voy a tomar, y yo, porque usted y yo tenemos por ahí amigos en común, vamos a tener que, lo voy a tomar su palabra, lo voy a tener de nuevo, porque Melania porque Melania es abogado también, y yo creo que usted también, Ya. entonces ella tenía mucha ilusión de hablar con usted hoy, pero bueno, por cuestiones de último Bueno, tú sabes momento. que últimamente es peligroso decir que uno es lo que no es, ¿no? Melanie es abogado, yo soy politólogo. Sí, usted es Y politólogo. hay otros que no son abogados, serán otra Hay cosa. otros, Hay otros hay que otros son que no son abogados, son bachilleres a veces, y a veces hay no son otros que bachilleres. Bueno, ni siquiera son periodistas. Y mire, yo creo que ese es un buen tema para arrancar, porque yo no soy periodista, yo soy ingeniero de profesión y he ejercido siempre como profesión, pero bueno, hablo y a mí me gusta comunicar y me gusta, bueno, Flor me conoce en persona, sabe cómo soy yo. Sí. Este, Y y bueno, comunicar abiertamente, como debe exactamente, ser. exacto. Exacto, sí, de una manera muy honesta y también franco y con respeto. A mí me gusta manejar las cosas con mucho respeto. Pero esto de que una persona que se tilda de politólogo y que se tilda de poco cosas que no lo es y se termina volviendo un meme, ¿qué opinión le merece, don Víctor, de hasta dónde ha llegado esos valores del politólogo y del analista en Venezuela, pues en manos de este régimen delincuente? bueno, mira, yo lo que creo es que el socialismo del siglo XXI está fundado en la mentira y por lo tanto en la gran propaganda de lo que ellos dicen que son, pero que no son, y que por supuesto percola hacia abajo, hacia cada uno de sus miembros, pues también diciendo que son algo que no son. Y yo creo que el gran combate contra el imperio de la mentira es precisamente el imperio y el magisterio de la verdad. La verdad bueno, que es tal cual y que a todos nos sirve como por lo menos para saber en qué país estamos y qué es lo que podemos esperar de cada uno. De tal manera que frente a tanta mentira de la cual estamos tan cansados todos, no queda sino ser genuinos. Y no queda sino decir qué somos, cuál es nuestra experticia, cuál es nuestra aspiración, cuál es nuestro propósito, porque eso en sí mismo derrumba
todo ese imperio malévolo que miente, que esconde, que es opaco, que es oscuro, y que nos tiene a todos muy aturdidos, y que en los últimos días estamos viendo la magnitud de la tragedia que hemos vivido. Cada vez que sale un preso y echa su cuento y dice todo lo que sufrió, nosotros todavía tenemos como que reservas de asombro, como para darnos cuenta, wow, qué terrible esto que está ocurriendo. Y la verdad es que yo desde hace mucho tiempo he estado dentro de mi propia campaña diciendo que nosotros lo que tenemos que recuperar es el magisterio de la verdad, del sentido común y del sentido de realidad. Que no se pueden construir castillos en el aire, ni repúblicas aéreas, ni propuestas que no estén bien afianzadas, digamos que no toquen tierra, como dirían los ingenieros, y el que no debemos aceptar más discurso populista, más demagogia, más demagogos, sino que debemos sentarnos a conversar como ciudadanos frente a otros ciudadanos para decir, bueno, esto es lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí, yo estoy completamente, no solamente de acuerdo, sino que no se quiere lanzar usted, don Víctor. No, yo creo Porque que yo públicamente he dicho que yo no tengo aspiraciones políticas, porque es que, de nuevo, uno tiene que decir, digamos, que bajo qué condición uno habla. Yo no soy propagandista ni apologeta de mí mismo. Yo soy un ciudadano que pero tiene muchísimos años tratando de ser. Yo le decía a un amigo mío hace poco, hace una hora, un poco más o menos. Bueno, además nosotros condenados a la medianía. ¿Qué significa esto? Que somos las clases medias, las opiniones medias, ¿ok? Pero que de alguna manera lo que no es intensidad se compensa con persistencia. Y la verdad es que yo prefiero, digamos, que ejercer el magisterio de la verdad, la pedagogía de la realidad, y tratar de orientar al país y el poder ser una referencia que permita corregir a veces lo que los políticos no pueden corregir por sí mismos. Yo creo que hace falta ciudadanía y yo creo que hace falta sociedad. Creo que no todos nos podemos meter a políticos y todos no podemos aspirar. Sería una especie de Titanic hundiéndose con todos tratando de llegar al último bote, ¿no? Yo creo que para que haya gobierno tiene que haber oposición, para que haya política tiene que haber sociedad, para que haya sociedad tiene que haber ciudadanía, tiene que haber pensamiento crítico, tiene que haber sentido de realidad, tiene que haber debate, discusión y pluralismo. Y yo creo que solo así nosotros podemos exorcizar nuestros grandes temores y nuestros grandes fantasmas. El fantasma del hombre fuerte, el fantasma del militarismo, ¿okay? Que nos hace pensar a veces que solo por la ruta de un militar esclarecido podemos resolver los problemas del país. Bueno, lo hemos sabido muchas veces en el siglo XX y desgraciadamente lo experimentamos en el siglo XXI con Chávez y con toda esa logia militar que todavía hoy tiene el tupé de estar celebrando quién sabe qué cosa 4 de febrero. Tenemos el fantasma que también nos ronda del mesianismo, o sea, del populista que llega y que promete resolver todo solo porque él está en el medio y solo porque él interviene. Bueno, y nosotros necesitamos políticos más discretos, políticos más humanos y políticos que tengan sentido de límites, que tengan conciencia de sus propias fronteras y de sus propios alcances. Ese es un fantasma que tenemos nosotros también que exorcizar, el mesianismo providencialista. Nosotros necesitamos entender que los gobiernos no están allí para resolver todos los problemas, sino que la sociedad tiene que emprender la ruta de su propia superación a través del trabajo productivo, a través de la construcción y el respeto de las instituciones, a través de la formulación de leyes, que el Estado no está allí para ejercer la arbitrariedad a favor de nadie, que no es el Robin Hood de nadie, y que necesitamos más bien un Estado o un gobierno discreto, pequeño, que respete la ley y que haga que la ley se respete. Entonces, bueno, son muchos los fantasmas que tenemos que exorcizar para que la cosa vaya un poco mejor. Y el otro fantasma es el fantasma de la impaciencia,
Es lo que llaman de la incapacidad para postergar la satisfacción que culturalmente tienen los venezolanos como parte de una cultura un poco más extensa atribuida a los latinos. Entonces, el que todo sea para allá nos ha colocado a nosotros en la terrible circunstancia de haber perdido 28 años en el cortoplacismo, en que esto tiene que ser ya, en que esto ya es ahora, en que esta vez sí, etcétera. Y sucede que nosotros tenemos que aprender que hay procesos que maduran en el mediano plazo y que, habiendo perdido 28, bueno, no nos queda más remedio que estar en la circunstancia de llegar hasta el capítulo final de esta telenovela. Y la impaciencia nos ha hecho a nosotros comprar como buenas soluciones muy malas, imperfectas. Hay muchos dichos que no se pueden decir en público, que reflejan este inmediatismo. Entonces, yo creo que lo decía el otro día, un ejemplo muy, muy malo, porque si a cualquiera de nosotros nos declaran un cáncer, pues o con más impaciencia que tenga uno tendrá que pasar todo el proceso. Hoy, por cierto, mi querida amiga, la Párraga, la esposa de Unai Amenábar, pero ella por sí misma pues, tiene entidad, respeto, trayectoria, Marisabel Párraga, bueno, sonó la campana, habiéndose hecho y realizado la última quimioterapia que la libera del cáncer. Tuvo que pasar por todo hasta lograr tocar la ventana, y yo la encomiendo a Dios y deseo para ella muchísima vida y muchísima salud y muchísima felicidad y que pase el susto y que nunca más tenga que volver a pasar por eso. Ella y su marido, que son espectaculares, una pareja de acero inoxidable, unos padres bellísimos, de verdad, dignos de admiración en un mundo tan tumultuoso como el que a todos nos ha tocado vivir. Y bueno, tuvieron que pasar por eso y quién sabe cuántas cosas tuvieron que renunciar. Entonces, claro, como decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza, pues yo lo recuerdo todos los días. El fantasma del inmediatismo que nos ha hecho tanto daño tantas veces ronda de nuevo por nuestras calles y contra eso no queda otra que paciencia. Y como decía un presidente, el presidente Luis Herrera del siglo pasado, y la frase no es mala porque lo haya dicho él, ni es mejor porque lo ha dicho él, porque la gente además es, ay, Luis Herrera, hay que aprender a escuchar crecer la hierba, o sea, hay que aprender a ver lo notorio de los procesos más lentos que van madurando con muchísima lentitud, con muchísima, de poquito a poquito, ¿no? Decía Antonio Cova, un gran amigo mío, un gran profesor de sociología de la Universidad Católica, que cuando hablábamos de cambios sociales, entonces decía que habían dos alternativas. La del gran salto, que siempre podía terminar en una pierna rota, ¿okay? O la de pasito a pasito, que él decía en venezolano más vernáculo, imposible de coñacito en coñacito. Entonces, bueno, hay que aprender a que hay ciertos procesos que no es que nos parezcan satisfactorios, que no es que nos curen el aturdimiento por incertidumbre, que no es que nos permite dejar atrás el estrés postraumático, pero que hay que recorrer, nos guste o no nos guste. Y el último fantasma, así como que de ñapa, el de la insatisfacción perenne, el fantasma que esto no me gusta y no me gusta. Entonces, bueno, tenemos una porción de venezolanos muy importantes y muy queridos por mí, que porque lo hizo Trump es malo y yo no lo acepto. Y digamos, investidos ahora de un nacionalismo que yo nunca he visto en los últimos 28 años, porque nosotros, la verdad que perdimos toda la soberanía esencial cuando llegó el socialismo del siglo XXI y se entregó, por cierto, de una forma muy poco viril y muy poco ahombrada en los brazos del castrocomunismo y de Fidel Castro, que tuvo su precedente en esa forma poco viril y poco ahombrada que los célebres abajo firmantes llegaron y se entregaron intelectualmente y abrieron las grandes puertas de Troya
para que entrara el castrocomunismo por donde entra, por la mente, por las ideas, por la idolatría. Entonces, bueno, hay muchísimo que resolver al respecto y muchísimas cosas que tenemos o que debemos revisar. Me llevo de esta explicación espectacular, don Víctor, esto de que este régimen se entregó sin virilidad a todos estos sistemas y a este comunismo y socialismo de otros países. Mire, seguimos hablando acerca de casos y usted mencionó a Vladimir Petit y bueno, en esto ahora no solamente, porque no solamente es un asunto de difamación y mentiras en Venezuela, hay también agentes en el extranjero que están difamando, mintiendo y publicando cosas que son mentiras y bueno, está generando toda esta reacción digamos que personajes y atacando personalidades como ellos que son tan respetables, ¿no? Este, ellos están en este momento tomando acciones legales contra personas que los difamaron y mintieron. Y creo que vamos a seguir viendo muchos de estos elementos en el futuro con personas que han socavado la lucha democrática y han vilificado lo que estamos tratando de hacer para salir de este régimen criminal. Sí, esto es como el juego de la silla, ¿no? Pero yo jugaba cuando era pequeño. Ustedes son de la generación Mazinger, yo no. Yo soy de la generación de Ultraman. ¿Ok? Y es una generación anterior. Entonces, de Ultraman salió Mazinger, no al revés. Entonces, el juego de la silla era que tocaba una canción. Yo jugaba eso, imagínense, hace 58 años en mi escuelita, en Katia. Y entonces, y eliminaban la canción y uno tenía que sentarse si conseguía silla, ¿no? Había siempre alguien que quedaba de parado, ese perdía y se quitaba otra silla. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después de 28 años, nosotros solo hemos podido apreciar por la experiencia, digamos, obvia de lo oprobioso que ha sido el régimen, solo hemos visto la punta del iceberg. Pero un sistema de 28 años que se convirtió rápidamente en un ecosistema criminal, no tiene, debe tener una profundidad inimaginable. Y esa profundidad tiene que ver con un sistema de colaboración, cuerda floja, voceros pagados, financiados por, donde hay desde, si ustedes quieren, las muñecas de la mafia hasta el chismoso de la esquina que vigila por cuenta de lo que le pagan y de los pocos privilegios que le dan al vecino de al lado para que el vecino no es de la revolución. Entonces, lamentablemente, y tengo que decir además que no sé si fue bueno que en la batalla de las ideas las oposiciones hayan intentado lo mismo. Pero lo cierto es que el periodismo dejó de ser libre, o el periodista deja de ser libre, cuando comienza a ser parte de una facción que le paga para reforzar o para apalancar una corriente de opinión. Y las hay, digamos, a favor de dirigentes políticos. Bueno, si ustedes revisan los más de cerca de 300,000, 200 y tantos mil posts que he puesto en X desde desde que ingresé, o revisan mi blog, Víctor Maldonado C, entonces se van a dar cuenta que en algún momento yo llamé, digamos, a esas, las beatas del caprilismo, que fueron mutando, ¿saben? Que eran, digamos, que la contraparte de la guerrilla del PSV y, digamos, que ante los que los combatimos, los que en algún momento nos llamamos los guerreros del teclado. Entonces se dio una batalla, por cierto, muy desigual, entre aquellos que íbamos por allí para defender nuestras propias convicciones y para señalar la desviación indebida de unos y otros, y bueno, esta comuna de voceros perfectamente lubricados por recursos o del Estado o mal habidos y malversados de parte de las oposiciones que
de nuevo terminaron asesinando la verdad. Porque desde el flanco de la facción, que llega a ser a veces muy fanática, no se defiende la verdad. Se defiende la posición, y si la verdad se opone, peor para la verdad. Entonces nos conseguimos en estas circunstancias con periodistas que en el transcurso, bueno, periodistas, voceros, porque no es un tema de profesión, ¿no? Que en el transcurso, digamos que como dice el Evangelio, que por sus obras los conoceréis, y esa frase es interesante porque al final es la respuesta que da Jesús a una pregunta más crucial. ¿Y cómo sabemos si esto no es producto del diablo? Cuando haces milagros y cuando, digamos. Y entonces él dice, bueno, por sus obras los conoceré. El diablo no hace el bien. El diablo es división, es confusión, es multitud, es masa. Y entonces, claro, cuando hablamos de por sus obras los conoceréis, de gente que de verdad él nos quiere confundir diciendo que ellos tienen derecho a la libre expresión, cuando su derecho olvida que los demás tienen derecho a su dignidad, a su buen nombre, a su presunción de inocencia, y a que él sea el que acusa el que tenga la carga de la prueba. Y entonces desde la tapa de la barriga, el muy mal acompañado, él empieza a injuriar, a inventar, a dañar o a intentar dañar el buen nombre de gente como Vladimir y como Nito, pero no son los únicos, pero ellos lo han sufrido con muchísima consecuencia, y entonces creen que además la distancia que produce el estar detrás de una cámara y un micrófono, una red social, los hace inmunes. Y bueno, yo creo que cómo se le da un parado a eso, como lo está haciendo Vladimir. Digamos, en primer lugar, denunciando claramente. Total. En segundo lugar, presentando pruebas. Totalmente. Y en tercer lugar, iniciando los juicios que tenga que iniciar para que la verdad se esclarezca. Pero miren que en el fondo, esta ha sido una gran batalla, la de los últimos 26 años, por la verdad. Por la verdad, totalmente, okay. Víctor. La verdad chiquita, la verdad mediana y la verdad grande. Claro. ¿Me escuchan, don Víctor? ¿Me escuchan? No sí, me te escucho. Sí, me oye. Tenemos justamente, acaba de subir, creo que está Alex, todavía está allá, llegó don Vladimir, Vladimir Petit se acaba de unir al espacio, así que vamos a subirlo porque, oh no, me están diciendo que se acaba de ir, pero creo que en algún momento puede ser que se conecte para hablar de este tema, pero sí, es una, oh mira, no, ya llegó, ahí está. Está ahí. Hola Vladimir, ¿qué tal? Hello, ¿me escuchan? Bienvenido. Claro, bienvenido, ¿cómo estás Vladimir? Chicos, ¿cómo les ha ido? Mira, Vladimir, mucho yo no gusto, sé si tú conoces a la periodista. ¿Ah? Mucho gusto. ¿Conoces a la periodista Flor Santamaría? Ella, mira, Hola, una Flor, lumbrera de periodismo de CNN y de Univisión. Muchas gracias. Sí, bueno, encantada de estar aquí en estas grandes ligas. Encantado. Y están entrevistando a un tipo que más o menos conozco yo, a Víctor Maldonado, viejo amigo, muy querido, consecuente. Me dicen que Melania está acostada, que tiene gripe. Sí, Melas tiene una condición ahorita, creo que bronquial, no sé, tiene tos y no se puede conectar. Ay, terrible, hoy, pero cumplo en mandarle besos, abrazos y ratificar que fue la mejor cobertura de lo de Oslo. La verdad que lo hizo muy bien. Bueno, para que nos, o sea, señor Víctor, usted si no sabe, el que estaba cubriendo de Oslo éramos Melania y yo, los que transmitimos todo lo de la entrega muy bien. Y la marcha. Yo no di mi cara, pero yo estaba transmitiendo con mi cámara todo lo que estaba pasando por allá, y bueno, allá compartimos mucho. O sea, que pasaste frío parejo. Bueno, pero Víctor, yo vivo en el norte del norte. Aquí el frío es el pan mío de cada día. No, yo lo digo por si acaso. Yo creo que él estaba tan emocionado cubriendo que no pasó frío para nada. Él estaba con esa adrenalina, pero a toda potencia. Es que la caridad impone que si alguna recomendación puede dar a los que están pasando frío, que no habían pasado frío antes, pero que están, por ejemplo, en Nueva York pasando mucho frío, 2 o 3 recomendaciones como para que mira, Víctor, este es Luigi, el tuitero travieso que muchas veces vemos por ahí. Sí. Así que, mire, mucho cariño, yo los dejo, pero quería pasar
saludarlo, mándenle por favor Estamos besos a hablando de Abelardo. ti, Vladimir, estamos hablando de ti, de quién tú eres como persona y de que estamos contigo defendiéndote en todo lo que tengas que hacer para y con Nitu. Mira, Bueno, muchísimas ya voy gracias, con eso. muchachos. Los dejo, los dejo. Un gran abrazo. Gracias, Romo. gracias, Chao. Hasta Vladimir. luego. Chao. Mira, Yo también estoy en Oslo. Yo soy residenciada en Oslo. Y ese día Ah, tú vives en Oslo. estábamos ahí. Sí, sí, yo vivo en Oslo. Y ese día estábamos cuando vino María Corina, estaba helado, eran las 2 de la mañana y estábamos helados, pero andábamos como que si estábamos en el trópico, esperando, gritando, con mucha expectativa también, ¿no? Entonces, dentro del tema del frío, también la emoción de ser venezolano estando allí o cubriendo, nada más el hecho histórico que vivimos en ese momento nos calentó, pero como que si estábamos en una Pepe Sol en Guárico en Semana Santa. Bueno, pero a él le iba a preguntar qué tomaban, ¿no? O sea, ¿qué se toma en Oslo con ese frío en la madrugada? ¿Algún chocolate? Chocolate ¿Cuál es la caliente, bebida? don Víctor, chocolate caliente. Sí, sí. No Bueno, sé, No, ¿qué no más? tomen chocolate caliente. sabrá. ¿Ah? Pues con todos esos Pero, venezolanos buscando cómo calentarse, ¿no? no, Ah, cafecito sí, había mucho café, sí, pero lo cómico fue el sentido del humor mientras esperábamos. claro. Por ejemplo, lo que es la memoria esta histórica, cuando usted mencionaba, don Víctor, lo de la verdad y el tiempo y los fantasmas que tenemos que exorcizar, yo pienso, nosotros tenemos en lo profundo de nuestra psique, ya sea que en cualquier profesión o el venezolano de a pie o esa medianía, lo que uno escuchaba, lo que yo escuchaba era, por ejemplo, ahora nos va a salir, lo que falta es que vengan los del CNE a poner el agua, ¿no? O sea, los chistes que se hacían era mientras esperábamos, ¿no? Y pero ¿cuánto más vamos a esperar? Bueno, lo que sea necesario. Entonces, es decir, esa memoria traumática, porque los que tenemos de diferentes generaciones, porque son generaciones los que hemos vivido. Usted hablaba de Ultraman y yo de Mazinger, pero más allá de eso, o sea, nosotros somos la cuarta, nacimos y crecimos y nos formamos en esa Venezuela decente, ¿no? Hay un tema, hay un factor de esencia que se ha perdido de tal manera que el venezolano escucha a alguien hablar bien, ahora mismo, con respeto, y entonces el venezolano dice, qué bien habla, mira qué bien se siente, porque tenemos 25 años, 28, pero en esos 28, 25 clavados de un léxico, de un ataque a la psique, a la decencia. Y entonces, claro, cuando estábamos en Oslo y escuchábamos algunos que estaban allí, personalidades digamos, de esa sociedad venezolana luchadora, que habla con esa verdad, lo que se respiraba era qué decencia, ¿no? Qué bien se Sí. siente estar aquí. Es un poco como si vamos a citar el Evangelio, la transfiguración, ¿no? Y entonces cuando dice, San Pedro le dice a Jesús, le dice, qué bien se está aquí, vamos a poner 3 tiendas acá. Y entonces ya va, espérate un momentico, que ahora es que falta. Entonces todavía falta para nosotros ese sentir en Oslo, de esa decencia, de ese plan país, porque conocemos eso, pero hay una parte de la población que lo conoce a través de la diáspora ahora, y una gente que está en Venezuela que es intrínseco del venezolano ser echado para adelante. Entonces, en ese aspecto político tenemos como unos pedazos disasociados que tenemos que volver a juntar. Entonces, Hay mucho por ¿qué nos hacer. puede decir sobre eso? Hay mucho por hacer. Yo creo que yo compré hace tiempo lo que decía el Pedro Pacheco, que ahorita, por cierto, es el vicepresidente de la Asociación Bancaria, pero cuando yo lo conocí y trabajé con él era el socio principal de PwC en Venezuela. Y él tenía una conferencia que comenzaba diciendo que lo que nos tocaba a los venezolanos era asumir el metro cuadrado de nuestra responsabilidad. No quejarnos porque los demás no cumplen su rol, sino nosotros ser los actores de lo que está a nuestro alcance. Cuando él dice eso, yo complementé esa reflexión diciendo que nuestro metro cuadrado de responsabilidad es un esfuerzo de reconstitución el que tiene algunas partes. En primer lugar, reconstituir nuestra fe luego de 28 años en donde
Cualquier cosa ocurrió siempre y cuando eso que ocurría pudiese ir a favor de la deconstrucción, como dirían los posmodernos, de las creencias y los valores espirituales del venezolano, que los tiene. En segundo lugar, lo otro que tenemos que reconstituir es la familia. No la familia perfecta, que no existe ni ha existido nunca, sino esos lazos de amor incondicional que todos o casi todos tenemos y que nos permiten tener un refugio emocional y un resguardo frente a las calamidades de la vida, porque esta sociedad tiene que sanar de las cosas más dolorosas que hemos podido ver en los últimos días. Es precisamente aquel preso que sale tan maltratado, que no reconoce a su hija ni a su mamá, sí, tan maltratado que pierde sentido de realidad, que se convierte en una versión muchísimo más dolorosa de la Penélope de la canción de Serrat, ¿no? Pero allí no podemos quedarnos. Tenemos que volver a salir con alegría al rescate de nuestro rol dirigente en la comunidad, que no es porque el venezolano tiene, digamos, un imaginario del liderazgo que es multitudinario. De hecho, por 28 años estuvimos nosotros buscando repetir la foto de la gran marcha, que hubo alguna vez, creo que en el 2004, ¿no? La marcha sin regreso. Y entonces dijeron 300.000 personas, 400.000 personas, 500.000 personas, 1 millón de personas, 2 millones de personas, 3 millones, 4, 5, cada quien tenía su cifra. Y la verdad es que yo siempre decía, mira, Caracas tiene 3 millones de personas, ¿cómo hicieron, no? Por ejemplo, 1 millón de personas en la Avenida Bolívar. Allí la Avenida Bolívar no se ha estirado, no ha crecido. Allí caben 120.000 personas. ¿Ok? Pero bueno, nosotros somos en ese sentido apoteósicos y nos gusta la multitud, porque forma parte de la infatuación a la que estamos acostumbrados y que nos vincula a todos esos arquetipos del líder fuerte, etcétera, que ya habíamos conversado. Y sucede que de lo que se trata es de hacer lo que se debe hacer y lo que podemos hacer en nuestra comunidad y ser en ese sentido los perfectos prójimos que a veces no somos y que a veces sí somos, porque escribía yo y colgué hoy en mi red de X, bueno, que toda oscuridad, siguiendo lo que escribió Hannah Arendt, tiene sus espacios de luminosidad. Creo que hay alguna canción de rock, y ustedes me podrían ayudar, que más o menos dice así, ¿no? Para tener sombras hay que tener luz o algo así, pero no recuerdo bien porque yo me quedé, digamos, en otras músicas, ¿no? En la Entonces época tenemos... Sentimiento muerto decía, sin sombra no hay luz, es la canción de Sentimiento Muerto, ¿no? Sin sombra. Gracias por ayudar. Yo sabía que ustedes sabían, pero que yo no sabía. Sí, porque en la época de Ultraman no cantaban esa canción, exacto. No. Bueno, pero yo llegué a ver Ultraman, ¿ok? O sea, pero no voy a decir cuántos años tengo, pero yo llegué. Ella vio Ultramar, pero vintage. Yo vi Ultraman de verdad, en blanco y negro. Okay. Yo también lo vi en blanco y negro, don Víctor. Yo también vi el Ultraman en blanco y negro. Yo no me he podido hacer la cirugía que Luigi se ha hecho. Pues, ¿qué voy a hacer? Mira, que aquí tenemos una teoría de que, perdón que interrumpa, pero aquí tenemos una teoría de que hay alguna gente que brinca y salta en el tiempo, porque tenemos a Quique, que a veces dice, no, estábamos conversando una vez, ¿no? Y dice, estamos como en la generación del 28. Y yo le digo, ¿y tú estabas ahí para saber cómo estaba esa generación del 28? Claro, aquí, es una generación que ya quedan muy pocos, ¿no? Si es que quedan. Ya está muy disminuido. Sí, entonces, digamos, fe, familia, comunidad. Y entonces, desde allí, ejercer con muchísimo compromiso el magisterio de la verdad. Y sí, el magisterio de la verdad. O sea, convertirnos en profetas en nuestra propia tierra, porque el profeta es aquel que se paraba en medio del pueblo a decir la verdad. Verdad que a veces nos gusta al poderoso y verdad que a veces nos gusta al pueblo. Entonces, solo desde allí nosotros podemos construir la buena política que nos hace falta o reforzar, depende del punto de vista, la buena política que nos hace falta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para todos? No mintamos, no nos infatuemos, no nos volvamos grandilocuentes.
hagamos lo que podemos hacer. Tu compromiso político comienza con tu papá y tu mamá y con tu familia y con tus vecinos, con tu edificio o con tu casa, con la calle y con lo que haces y dejas de hacer con tu perro, ¿ok? Porque es que se trata, y por supuesto, con la moral y la cívica que ustedes digamos que están colocando en el centro con eso de, oye, la gente que habla bien, la gente que saluda, o sea, tal vez comience por que todos nos saludemos, ¿no? Porque en el fondo, la gran catástrofe de estos últimos 28 años ha sido el odio. El odio, el resentimiento y, por supuesto, la necesidad de que todo eso que no va a desaparecer, ¿saben? Se canalice a través de una justicia implacable y severa, pero justa y, por supuesto, desde el Estado de Derecho, no desde las ganas de venganza que probablemente todos tenemos. Pero, de nuevo, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso que comienza con nosotros, definitivamente. Definitivamente. Digamos, estaba pensando, aquí yo meditando y analizando lo que usted habló del fantasma de la inmediatez, que es una realidad. Y yo creo que hoy más que nunca, claro, porque las generaciones más jóvenes tienen esta adicción a la dopamina y todo esto de las redes sociales que digamos que condicionado su cerebro a funcionar de otra manera con esa gratificación en el corto plazo. Entonces, esto es un proceso, o sea, para los que nos están viendo, Venezuela ha pasado por procesos de esta índole en el pasado. La última vez fue en el año 58 y las instituciones no estaban tan deterioradas como están hoy en día. Había moral, había poder moral. La falta de valores no se había apoderado tan endémicamente del poder como está pasando hoy en día. Así que o sea, es algo que es un proceso que va a tomar tiempo. A ese respecto, don Víctor, le quería preguntar, usted está viendo lo que pasó hoy, o sea, vio las noticias, está pasando, pasó lo del el presidente de Globovisión, pasó lo de Saab, pasó lo que pasó el 3 de enero, ¿cómo usted ve el panorama? O sea, ¿cómo ve el progreso a esta transición que todos estamos esperando con el favor de Dios, ¿no? De la mano de Dios. No sé si Flor quería también preguntar algo. Sí, yo ya va, lo que quería decir era para esta parte de la, digamos, o sea, ese odio que fue sembrado a posta, o sea, fue sembrado a propósito, adrede, porque a pesar de todo nosotros funcionamos como sociedad. Entonces, ahora mismo, yo a veces, claro, en mis análisis también veo cómo estamos siendo, pues, atrapados, porque también hemos visto el cambio de las comunicaciones. Entonces ya no es la misma comunicación que había antes y nos llega a nosotros, pero el discurso es prácticamente el mismo. O sea, cambian las caras, pero hay un discurso que en el trasfondo sigue siendo prácticamente el mismo y que en Venezuela, los que nos escuchan también afuera, no saben que en Venezuela pasan todos los días los discursos de Chávez todavía, en la radio, en los medios de comunicación. Y están repitiendo y repitiendo eso a diestra y siniestra. Entonces esa cizaña sembrada, pues eso, moral y cívica, pero tiene que haber como una especie de reeducación, no sé, porque es que los que estamos fuera, de alguna manera, también estamos reeducando a los que están afuera. Porque no solamente los que se fueron de Venezuela como diáspora, o sea, los que tenemos más años fuera, pero también, por ejemplo, yo en Noruega, un país como Noruega, que es un país socialista, que es un país que no entiende lo que está pasando en nuestro país, sino que ahora, después del premio Nobel, es que más o menos, porque nadie se preguntó por qué tenía que haber una mediación y las mesas de diálogo infinitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía en este momento esa izquierda organizada, nosotros los que estamos fuera tenemos que estar todo el tiempo, porque es organizada, independientemente de que sea izquierda o derecha, o sea, esa red, porque ni siquiera tiene que ver con ideología, es una red. Entonces esa red nosotros tenemos que estar constantemente como que con ese disco y llega un momento que también decimos, el tiempo pasa, pero no pasa. Parece como un loop. Sí, bueno, mira, oye, qué interesante. Si se me olvidan todo lo que ustedes plantearon, me lo recuerdo. No. Tengo la marea de la desmemoria a veces. Pero mira, la primera idea que quiero compartir con ustedes, porque odiamos, elegimos el odio.
Entonces, el odio no lo inauguró Chávez, sino Chávez fue producto del odio y lo reprodujo desde el Estado. Eso debemos tenerlo claro, porque Chávez no es un alien. Chávez es una de las mejores representaciones de uno de nuestros peores arquetipos. ¿Ok? Del vengador del siglo XIX, del caudillo, del que necesitaba las montoneras, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Y que el proceso de desaparecer el odio de nuestras entrañas es un esfuerzo muy importante de reeducación del venezolano, cuya práctica del linchamiento transformado en las redes sociales en procesos de cancelación son muy comunes. Entonces, es como que sentarnos a vernos a nosotros mismos y a ver nuestras sombras, diría Jung, y que no es fácil porque nosotros más bien prefiriéramos una versión de nosotros mismos más luminosa, pero somos esas luces y esas sombras que siempre hemos sido. Entonces, por allí, Flor, creo que hay muchísimo por hacer. Lo segundo es el tema de la batalla cultural. Nosotros fuimos desde hace mucho tiempo y también antes de que llegara Chávez, porque Chávez fue en ese sentido consecuencia y no causa de la penetración de los intelectuales de izquierda que hicieron todo lo posible para que los venezolanos tuvieran pensamiento de izquierda y fuesen socialistas naturales. Es lo que llamaba Raúl González Fabré, un destacadísimo pensador jesuita, el socialismo silvestre del venezolano, que es como luchar contra nosotros mismos, porque es luchar contra nuestras convicciones. Yo les quiero comentar que yo, siendo profesor de la universidad, en mi propia batalla cultural, en una materia que yo daba, que era Sociología de la Industria y de la Empresa en la Universidad Católica, abandoné el programa y comencé a leer con ellos durante un año un libro grandísimo, muy extenso, que se llama La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Y entonces me decían los amigos, olvídate, eso no va a entrar en la cabeza de la gente. Y el primer año, la reacción de los muchachos es, profesor, ¿cómo hacemos para que lo mejor del socialismo se combine con lo mejor del liberalismo? Y yo decía, creo que no se puede, ¿sabes? No se puede. Pero digamos que como fui consistente, entonces a la larga yo creo que por lo menos a esos que tuvieron ese contacto conmigo, les pude dejar el regalo de un pensamiento diferente, de un pensamiento liberal, que propone, por supuesto, la primacía de la dignidad del ser humano, del individuo, y por supuesto las virtudes del egoísmo randiano, que no están en conflicto frontal con el pecado del egoísmo cristiano. Y entonces se puede hacer. Bueno, yo una vez estaba dando una conferencia en la universidad, en la ULA de los Andes, y se para un muchacho que no es posible que nosotros no podamos ver una sola materia en el pensum que no sea marxista. Entonces, nosotros fuimos colonizados por el marxismo. Y por lo tanto, digamos que nuestros modelos mentales y nuestro sistema de explicación eran socialistas. 28 años de decepción probablemente haga que los venezolanos puedan reaccionar. Sin embargo, los restos, los despojos de nuestras élites siguen siendo socialistas, estatistas, clientelares y gestoras. Entonces, y uno lo nota en las pequeñas y en las grandes decisiones que se plantean y en los programas que se proponen, que no terminan siendo a veces ni chicha ni limonada, precisamente porque la espina o la daga del estatismo, de la grandilocuencia, del providencialismo, del mesianismo, están clavadas en las entrañas, lamentablemente, de nuestros políticos. Entonces, como sabía que si me iba a olvidar, entonces quiero que Luigi me replantee las preguntas porque me parecían también muy, muy importantes. Lo que pasa es que primero las damas, obviamente. Le pregunté, don Víctor, acerca de que, claro, lo del cortoplacismo, pero que la gente no entiende que
tenemos 28 años de destrucción y las instituciones están más destruidas. Por ejemplo, si comparamos con lo que pasó en el 58. En el 58 había una dictadura, pero había moral y había instituciones y había todavía ese valor de el respeto, pero hemos llegado como a un punto muy extremo, ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, con su visión de como politólogo, este tiempo de llegar a esa transición, ¿cuánto sería? Y bueno, vemos como unas señales de aceleración, ¿no? Entonces quería su opinión con lo que vimos hoy Claro, al respecto. exactamente. Al respecto como Gracias de por recordarme. Alexa y Gorren, por ahí venían Claro, los mira, puntos de mi pregunta. pero es que lo que me parece que es muy esencial que comentemos sobre tu pregunta es que el 58 lo salvó la reciente migración europea, italianos, español, la familia a cal y canto. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de instituciones? Que siempre nos podemos confundir. Las instituciones sociales son los arreglos sociales que tenemos a disposición, que son abstractas, por supuesto, pero que nos sirven para resolver problemas. Entonces, la familia resuelve el problema de la crianza de los niños. Y por supuesto, yo sigo creyendo que también resuelve el problema de la vejez de nuestros padres. Y como cuando uno se va acercando a la vejez, le parece todavía mucho más importante que ese problema sea resuelto desde la familia. Y me parece, por lo tanto, atroz el aborto como corte de la vida al inicio y la eutanasia como corte de la vida al final. ¿Ok? Porque esa era otra institución la que él protegía al ser humano de los sueños de la razón que, como decía Kant, podían convertirse rápidamente en pesadillas tenebrosas. Entonces, ¿qué es lo malo que estamos viviendo a diferencia del 58? Bueno, que precisamente el socialismo, que es destruccionista por diseño, le dio en la madre a nuestras instituciones que servían para resolver problemas. Y entonces, nuestra familia está desvencijada, de nuevo, nuestra fe está en el suelo y, por supuesto, el tema de la trascendencia y la espiritualidad, a eso me refiero. Y, por supuesto, nuestras relaciones comunitarias están intervenidas por la sospecha y la suspicacia del espía, o de lo que terminó siendo, en nuestro caso, la versión de los comités de defensa de la Revolución Cubana. Entonces, claro, las sociedades crecen y prosperan sobre la base de la confianza social, que es la gran institución, y aquí se destruyó la confianza social. Eso en el plano, por supuesto, de los grandes arreglos sociales. Y luego nosotros tenemos, para colmo, un desguace de el otro significado de las instituciones. Aquellas que como el Poder Judicial, qué sé yo, nuestro sistema universitario, las organizaciones gremiales, etcétera, esos que se llaman las instituciones de la sociedad civil o el Estado de Derecho, también están desguazadas por la fusión cívico-militar, policial, revolucionaria, el sol sale por el Esequibo, bla, bla, bla. Y la verdad es que nosotros, en serio, no tenemos de dónde aferrarnos, porque no hay una sola institución que no esté comprometida e involucrada con este terror, este desastre que es el socialismo del siglo XXI. Todas, no hay forma de salvarlas. A ver, si nosotros fuésemos los compañeros de Dios, camino a Sodoma y Gomorra, y emulando a Abraham, le decimos a Dios, pero Dios, si hay un solo juez justo, no podrá salvar el Poder Judicial. Si hay un solo general valiente, comprometido institucional, podremos salvar nuestras Fuerzas Armadas. ¿Será posible que haya un líder gremial, oye, que haya dado la talla y que no sea tan lambucio y tan arrastrado, coño, podremos salvar esas instituciones empresariales? Pero Dios, no seas tan severo, no lo pongas tan duro. Entonces, y la verdad es que nosotros, bueno, hasta la última decepción, el que pasó en las entrañas de la iglesia de Caracas, con muchísimo dolor, uno lo dice. Y bueno, allí Dios sí, digamos, salvó, porque con Baltasar Porras
compensó la situación. Compensó Pero hoy, todo. vean ustedes la trama de hoy de la reunión de la conferencia episcopal, donde estaba el sujeto de Marras, que ni en la misa de inauguración de la conferencia estaba ni de primero ni acompañado, en un banco solo. Y yo decía, bueno, es que lo que pasa es que, como dicen los andinos, Dios castiga sin palo y sin reo. Pero de nuevo, como no hay esas instituciones, ni Estado de Derecho, ni nosotros, a ver, creo que lo dijo Briceño Iragorri con muchísima lucidez, porque no es la primera vez que nos pasa. Es que nosotros sufrimos la afrenta de la traición masiva de nuestras élites. ¿Ok? Y eso es lo que hay que recomponer, y la pregunta es si ellos tienen redención. Esa es la pregunta. Porque, como lo planteaba Hannah Arendt en alguno de sus libros, el problema está, y bueno, ese es de los grandes motivos de Arendt, la verdad, no es en sus libros, sino en toda su obra filosófica, ¿qué hacemos cuando la indiferencia es culposa? ¿Qué hacemos cuando tu participación es gananciosa? No, yo no me metí con nadie, pero mira, me dieron esta licencia, este negocito y no sé qué. Y entonces, claro, ¿qué estamos viendo para entrar en la reflexión que me propone Luigi? Bueno, estamos viendo cómo flotan de repente esos grandes casos que requieren justicia, y justicia severa, eficaz y ojalá súbita. Inmediato. Es el caso de Gorrín y es el caso de Alex Saab. Y entonces yo me preguntaba antes de conectarme con ustedes, ¿y es que acaso uno puede confinar la acción y el alcance de un Gorrín o de un Saab solo a la relación que tenían con este o con aquel? Y no, porque uno debe considerar, y hay que estar muy pendientes de eso, de que de lo que se trata es de un ecosistema criminal con capacidad para autorreplicarse en sus relaciones delincuenciales. Como pasa, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa. Agarran al Chapo, que es el Chapito, quitan al Chapito, que es el Chapito, Chapito Pito, y agarran al Chapito Pito, y entonces el subnieto de no sé qué. Se replica y queda indemne el sistema. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Destrozar, quitarle las bases al ecosistema criminal, que ha comenzado muy bien eliminando al Chapo. ¿Ok? Y que, por supuesto, se están llevando al contador, al que tiene las claves del dinero, al que sabe el marco de las relaciones de lavado, etcétera. Pero entendiendo que aquellos que ahorita están pasando por ser redentores merecen también ser crucificados. Y es un proceso que se está dando de cambio social lento, que yo celebro y les voy a decir por qué. Pero incorporo un concepto. ¿Qué es cambio social? Es una sucesión de diferencias en el tiempo que se da dentro de una identidad persistente. ¿Ok? El cambio llega a ser tan cambio que termina o reformándote o deformándote. Pongo un ejemplo, algo chistoso. Si usted cae en la tentación del Botox y se vuelve adicto, entonces empieza por una, digamos así, una pullita, ¿no? ¡Pam! ¡Ay, aquí en esta arruguita! Si cae en las manos de un médico que no tiene ética, un médico... Un médico chimbo. Exacto, un médico chimbo. Un tapa amarillo, un médico tapa amarillo. Exacto. Te vuelve y entonces de repente está una semana así y uno dice, ¿qué le pasó a Víctor? No puede mover la cara. Así. Y al final la boca se le hincha y al final anda, digamos, hinchado y queda como lo que uno ve por allí, que, digamos, con esa gente que es totalmente deforme. Tal vez, digamos, de las que yo más lamento es de esta muchacha que hizo con Harry Met Sally, ¿no? Meg Ryan. Me pareció una... Meg Ryan. Exacto, Meg Ryan, ¿no? Wow, qué niña tan bella, pudiendo envejecer tan lindo como todos, ¿no? Se dañó la cara. Y uno dice, bueno, ¿para qué? ¿No? La otra, bueno, no recuerdo los nombres de las películas. La de Baywatch, la Pamela Anderson, también se le ve la bueno, cara. Exactamente. Bueno, Madonna, pues.
Exacto, bueno, Madonna. ya, pues, imagínate, yo sé, ya está, hay un extremo que uno no nombra porque es que te dan pesadillas de noche. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los cambios se tienen que administrar porque de la que nos salvamos es habiendo nosotros acordado que hay odio por el medio, que hay un facturero inmenso de cuentas por saldar y por cobrar, el que nos ha maltratado tanto que por supuesto queremos reivindicación, que nosotros somos como somos y resolvemos las cosas como las resolvemos. Si esto no se hace así, con esta velocidad, yo me temo que la alternativa era una guerra civil. Y una guerra civil que si se daba, él iba a tardar mucho tiempo en regularizarse, en tocar, en tener tope y en calmarse, y que eso se iba a llevar consigo prestigio y capacidad de gobernabilidad de los líderes a los que a uno le gustaría resguardarles el prestigio y la capacidad de gobernabilidad. Entonces, esta es una cirugía radical, no, es un proceso que cambia tiempo por estabilidad política y por no profundizar los costos sociales que bien puede tener todavía este proceso en la etapa de su disolución o de su culminación. Eso le gusta a todo el mundo. Bueno, yo me temo que no le gusta a nadie, porque la gente, bueno, porque tú no te puedes poner a discutir. Yo tengo amigos mayores que yo, que sienten que ya su vida está por concluir y que ellos quieren ver esto resuelto. Y por supuesto tenemos a nuestros muchachos que quieren tener esto resuelto por razones de generacionales, ¿no? Pero lo cierto es que lo razonable sería aprender a escuchar, crecer la hierba, a darle valor y sentido a esto que está ocurriendo, que creo que ha ocurrido muchísimo. Yo efectivamente pienso que la época de Trump es una época que parece que tuviese 10 años y sucede que acaba de cumplir un solo año, que dentro de esta época de Trump el alcance de su impacto en Venezuela tiene unas proporciones que nunca soñamos, que nadie se podía imaginar que esto se podía resolver de esta manera, con este estilo, con este alcance, y bueno, disfrutar del desmontaje que ellos mismos están haciendo de su propio sistema de oprobio, para saber si ellos que tienen la clave, que saben por dónde pasan los cables eléctricos, que saben por dónde se va el dinero, que saben, etcétera, nos pasan las claves de manera amistosa y nosotros transaremos con él. Yo no sé si ustedes fueron fan de Juego de Tronos. Sí, claro, por supuesto, yo me vi toda la serie. Ok, de Yo nuevo. no ¿Tú la sé, viste? no ¿No la sé. viste, Flor? ¿Tú no la viste? Yo no sé de nombre ni nada, pero tú me vas a ayudar. Yo sí Cuando vi los esta dragones. mamá, Los dragones lo vi en esta caída de lo que pasó. la mamá de todos ellos, la mamá de la saga, que termina siendo culpable y desnuda la hacen recorrer en un acto de humillación por la calle. ¿Recuerdas esa? Ella se llamaba Cersei Lannister en la serie. Sí. Exactamente. Por eso me encanta, porque yo disfruto de todo, pero tengo mala fijación de nombre. Entonces, bueno, nuestra Lannister está pasándole lo mismo, solo que no es tan alta, no es tan bella, ¿ok? Mira, no probablemente nadie quiera verla Qué pasear en analogía cuero tampoco. para los que vieron esa No serie, se sabe. esta analogía. Discúlpeme, pero hay gusto para todos, ¿no? Y en todo caso, esta está recorriendo la misma ruta, ¿ok? Y haciendo lo que tiene que hacer, no porque quisiera, sino porque es lo que le tocaba hacer para resguardar el último sentimiento, el sentimiento más básico del ser humano, que es la sobrevivencia. Llegado el momento en el cual no hay lealtad que valga, sobre todo cuando el presidente Trump, en un maravilloso efecto de demostración, colocó al más importante de ellos a pasar frío en una celda terrible en Brooklyn en este momento. Entonces,
creo que nosotros tenemos que llenarnos de paciencia y no ser como siempre hemos sido los saboteadores de nuestras mejores oportunidades. Y entonces por eso es que yo digo que de lo que se trata es de que nosotros nos enfoquemos en que el objetivo es el país y que todos los demás, que no son el país, la suerte de la república, somos actores contingentes. Que qué bueno si tenemos y nos dan algún rol en la película, pero que si no, lo importante es la suerte de la trama. Lo importante es que el país consiga mínimos, porque miren, si estamos hablando de los presos políticos, yo espero y rezo todos los días porque los liberen a todos, sobre todo porque todos tenemos preferencia y eso no quita, a mi amiga Catalina Ramos y a mi, no amigo Perkin Rocha, pero que igual lo quiero. ¿Ok? Entonces, pero que los liberen a todos, porque detrás de cada uno de ellos hay una familia en condiciones tan precarias, tan complicadas, están tan empobrecidos y probablemente con tanto miedo. Y no crean que el venezolano es todo lo... Es que este es un tema de experiencia. Cuando media el miedo y la persecución, no creas que hay muchos que se prestan a ayudarte. Sí hay gente que se presta a ayudarte porque son muy valientes, pero en el camino uno tiene que descontar a familiares y amigos que no van a dar la cara por ti porque tienen miedo o simplemente porque no se quieren meter en líos. Entonces, rápidamente nosotros necesitamos que esa situación se estabilice para que no haya más sufrimiento de ese tipo. Nosotros necesitamos, de verdad, que la gente no se muera de mengua en Venezuela. O sea, nosotros necesitamos estabilizar un poco lo económico, necesitamos el salir de la ficción del sueldo y de las jubilaciones en bolívares, y tenemos que darle respiro a los venezolanos que saben que cualquier enfermedad los manda a la tumba, tengas la edad que tengas y sea la enfermedad que sea, porque no hay sistema de salud. Tenemos que recuperar y rescatar y ser muy creativos de entrada para darle sentido a nuestro sistema educativo básico y primario, que está desde la época de la pandemia en la sinvergüenzura o en la imposibilidad de dar clases todos los días. Entonces, es algo así como que ¿qué hacemos cuando el barco llega de la guerra y lo que hay son heridos? Bueno, hay que curar a los heridos. Entonces, esta primera etapa de mínimos económicos es muy importante. De mínimos de marcos legales que permitan cierta confianza para nuevas inversiones es muy importante. Que alguien tenga como prioridad, como lo planteó el presidente Trump, de arreglarnos el desmadre, el desastre, la ruina de nuestro sistema eléctrico es muy importante. O sea, que además se dediquen por primera vez recursos sin corrupción para el sistema hídrico, porque Caracas es una lata vieja, rota, que cuando no es uno es otro, es muy importante. El que se vuelva a tener potestad y soberanía en el territorio, pero no esa soberanía de la bandera, del abrazo de la bandera, sino la soberanía que permite a la gente vivir en sus pueblos, porque ahí hay luz, porque ahí hay agua, porque hay seguridad, porque hay trabajo, porque esa es la esencia de la soberanía. No es un grito, no es un himno, no es una bandera, nada más. Es que la gente ya no tenga que decir lo que me decían a mí. Yo vivo en este pueblo, en el llano, allí no hay luz, allí no pasa nada, ahí no hay carro, nos tenemos que ir del pueblo. Decenas, centenas de pueblos abandonados simplemente porque el Estado se concentró, el Estado malvado del socialismo del siglo XXI, en el arco minero, en los negocios con la guerrilla, en el lavado de dinero, utilizando todas las empresas públicas del Estado, etc. Entonces, y llegará el momento en que ese marco institucional sea lo suficientemente vigoroso como para decir, ok, hagamos la democracia. Que esto que diga sea popular, estoy seguro que no es popular, probablemente
nunca lo sea. Pero me parece que es sensato, porque es que el tiempo es lo único que nosotros no podemos abreviar cuando se trata de cambios sociales e instituciones. Lo puedes abreviar, pero la sangre, o sea, el costo en sangre es mucho más alto. Alguna vez me preguntó un amigo, no, nosotros estamos seguros, cuando me perdonan la referencia, cuando el 28 de julio y las expectativas del 28 de julio, y yo era de los que decía, el gobierno lo va a entregar, lo siento, sí va a entregar, sí va a entregar, es más, va a entregar por anticipado. Yo digo, bueno, yo creo que no, ok. Entonces, él era muy amigo mío y en algún momento como que me fastidió, ¿no? La conversación, y digo, pero ¿cuántos muertos vas a poner? 40.000, ¿estás dispuesto? 50.000, 100.000, ¿cuántos muertos vas a sacar? ¿Cuántos? Dímelo. No, yo esa cifra no la tengo, entonces no va a entregar, punto. Y menos mal, porque es que probablemente hubiesen sido muchas muertes en vano. De hecho, hemos tenido una inflación de presos políticos, de gente que estando viva se murió, madres esperando sus hijos e hijos, esposos y padres en las cárceles, que no hay número pequeño, ¿sabes? Si fue uno, es suficiente para que esto sea un terror. Entonces, bueno, yo siento que en ese sentido la paciencia es buena compañera de la humildad y creo que un país como el nuestro necesita consumir altísimas dosis de humildad y de paciencia para entender que la hierba crece, aunque uno no sepa cómo ni cuándo, y para saber que la acumulación de estos resultados que solo en un mes hemos visto va a terminar cambiando las características y la esencia de esa identidad persistente. Y lo celebraremos todos, porque la causa es el país. Y yo quiero dejarlo claro para todos los que me están escuchando. No somos nosotros, no son las personas, no son nuestros líderes políticos. La causa es el país. Todos los demás somos subsidiarios al país, subsidiarios. Y ojalá el líder con el que simpatiza cada uno sea, pero la causa no es el líder, es el país. Sí, y el país necesita metabolizar esto que está ocurriendo. Wow. Sus palabras, don Víctor, de verdad es una cátedra impresionante. Mire, voy a rescatar unos comentarios y yo me imagino, Flor, que tienes otra pregunta. Y yo creo que, No, bueno, ya lo tenemos que iba a una decir hora. era igual que tú, o sea, la cátedra, porque es eso, o sea, es el La país, o sea, la metabolización. causa es Venezuela. Es Sí. recuperar y metabolizar, o sea, qué palabras de verdad. Mire, le mando un abrazo a Melania que se conectó al live, lo está viendo, pero no puede entrevistarlo y dice, ahí está, así es, Venezuela primero, dice, un abrazo, don Víctor, tiene que venir otro día, lo esperamos porque ella quiere hablar con usted, así que, don Víctor, lo voy a fastidiar y lo voy a insistir para que venga en otra oportunidad. Nos dice nuestro amigo Ken. Qué buena óptica del profesor Víctor. Me gusta su punto y cómo lo expone. Quique nos dice, excelente invitado de lujo. Bueno, elogios para usted, don Víctor. Nuestra amiga Débora Sasha, ella es parte de nuestro grupo, la voz más melodiosa de nuestro país. Reposteó el stream y lo está viendo en este momento. Lo mejor está por venir. El socialismo, tienen razón, el socialismo lo destruye todo, que fue lo que hemos discutido en temprano. Excelente invitado, reitera Melania. El espacio de amplia frecuencia siempre trayendo y dando la talla con unos invitados excepcionales y usted, por supuesto, es un ejemplo. Don Víctor, ha sido una ponencia muy valiosa. Me siento que estoy en la universidad recibiendo una clase de politología, o sea, impresionante. Y bueno, nada, pues Melania está diciendo que Melania es inquisitiva como yo, la tuitera traviesa. Dice que venga para Venezuela para la captura de Diosdado porque vamos a hacer una rumba en Cuyagua. Yo voy. Todos estamos anotados a esa Yo creo que rumba. todos nos Así que, don pegamos. Víctor, le avisaremos porque usted tiene, es un short haul el viaje de allí, de donde usted está. Eso está Sí, rapidito. Eso, sí. Efectivamente, yo creo que va a haber, ese es un cambio, eso sería un cambio notable, porque ¿qué es lo que yo siento que está ocurriendo en Venezuela?
este Diosdado ha encarnado el terror, como Robespierre. O sea, la capacidad infinita de hacer daño y de hacer, del hacer arbitrario del régimen. ¿Okay? Y yo siento, en todo caso, que será una escala diferente de aceleración o del proceso de cambio cuando él ya no esté como titular del Ministerio de Relaciones Interiores y Paz, que da risa, y cuando él no sea el jefe de las policías venezolanas. Y yo creo que todos los venezolanos tenemos el derecho de reclamar que cuanto antes él no sea la expresión más tajante del terror que todos los venezolanos sienten. Porque es que esa es otra categoría. La liberación progresiva del terror nos va a devolver parte de nuestra esencia. Porque, digamos, sin terror se construye confianza y se construye legitimidad. Y qué bueno sería que algún día nosotros no tengamos que narrar el país desde el punto de vista de la tristeza y del terror. Yo colgué en mi cuenta de X precisamente una pseudo travesura que hice y que transformé en artículo, ¿no? Que se llama La luminosidad de los tiempos oscuros. Y es que yo tiré en X, digamos, cuál es el evento que te marca tu experiencia de estos últimos 28 años. Y todos son eventos muy tristes. Y todos son eventos de miedo, de tristeza. Todos son eventos asociados a la pérdida personal, a la tristeza, a la exposición al terror, a hechos incluso macabros, ¿no? Y entonces nuestra gran victoria final será cuando no narremos en ese tono el país, cuando podamos comenzar a narrarlo de manera diferente. Y eso requiere de todo un compromiso y muchísima tolerancia. Me faltó cuando dije lo del metro cuadrado. Para mí es muy valiosa la práctica de la compasión. Entonces, cuando miremos al otro desde la compasión, no desde la empatía, desde la compasión, de ponernos en el sitio de su sufrimiento y de compartir con él esa trama de sufrimiento y tratar de cooperar con aquel que sufre o que tiene trauma o que está frustrado, porque hay pérdidas que son irreversibles. Cuando tú pierdes a un hijo, ya no tienes el hijo. Por cierto, acaba de morir el papá de algún muchacho que asesinaron en algún momento, porque el tiempo pasa. Cuando yo vi la noticia dije, wow, envejeció él y se murió y envejecí yo, y quién sabe hasta cuándo. Entonces, de eso se trata, y que nosotros tenemos que ser tan compasivos con aquellos que sufrieron daños irreversibles, con aquellos que van a salir de esto sin un afecto, habiéndose visto buena parte de su vida productiva desgastada en esto. Que las nuevas generaciones y aquellos que tengan la oportunidad de gobernar tienen que practicar una compasión que no se transforme en populismo vacío. Y es darle a la gente ilusión para vivir, esperanza para consumir y un país que los quiera, Yo creo, por ejemplo, que entre las lecciones de cívica, y a lo mejor esto es un deseo interesado, y es que nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestros mayores, a nuestros viejos, a respetarlos, pero no respetarlos de la boca para afuera, a respetarlos porque les concedemos el privilegio del respeto en cada uno de sus actos. Un viejo venezolano, como por mucho tiempo tuvo que hacer colas infinitas para cobrar su jubilación, eso es inaceptable, es inaceptable. Hay países más modestos que tienen políticas para los señores de la tercera edad, donde las medicinas son más baratas, donde el transporte es más barato, donde el consumo en los restaurantes es más barato, y nadie pregunta y nadie humilla por eso. Yo soy jubilado, quiero mi rebaja de jubilado. Y la gente te lo da. ¿Por qué? Porque
quieren, porque respetan la condición de las personas de tercera edad, que en algunos lugares los llaman jubilados, etc. Entonces, no somos perfectos, tenemos muchísimo que aprender, tenemos muchísimo que renovar desde nuestra propia esencia y tenemos muchísimo que dejar pasar. Todos hemos odiado, todos nos hemos resentido, pero llega un momento en el cual tenemos que ponerle límite a nuestro odio y límite a nuestro resentimiento y reconocer que digamos que el esfuerzo más pequeño siempre puede tener sentido en el inmenso impulso que ha tenido para resolver o para tener este desenlace, que fue un desenlace novedoso, pero un desenlace al fin. Y bueno, ya estamos todos prestos y listos, con paciencia, a que, bueno, que este desenlace llegue pronto. Flor. Y yo, bueno, yo Flor lo que está lo que quería- trasnochada. Flor, ¿qué hora No. es, Flor, allá? No. No, yo estoy perfecta. ¿Por qué? Porque resulta que, pues yo, en mis apariciones en mis redes sociales, yo abogo por esa humanidad en el sentido de que no nos dejemos marear, que eso, el centro es Venezuela, los venezolanos, pero que no nos dejemos sembrar más odio, que no nos dejemos sembrar aún más. ¿Por qué? Porque las transiciones es eso justamente, y a la diáspora que nos ha tocado transicionarnos para podernos integrar a una cultura. Por ejemplo, en mi caso, yo he vivido en China, en Singapur, en Noruega. Es decir, he tenido que, sin dejar de ser esa venezolana que salió en el año 2008 de Venezuela, he tenido que aprender a ceder para poder ser feliz. Y los venezolanos vamos a tener que, dentro de nosotros mismos, tenemos que ceder ese odio, ese resentimiento, es decir, bueno, y por eso es que a mí me encanta leer la vida de los santos, porque no es que bueno, yo soy católica apostólica, o sea que aquí la audiencia sabe, entendiendo eso, es que estamos llamados a otra cosa, y si extrapolamos ese concepto de la otra cosa a una nueva Venezuela, digamos esa tierra de gracia, como popularmente se le llama un proyecto que está allí, o sea, que somos una tierra bendecida, para llegar a ese paraíso que queremos, vamos a tener que convertirnos en ese camino de santidad, o sea, de transformación de nosotros mismos para poder llegar a vernos el uno con el otro con esa compasión, misericordia, con esos valores que si quieren se les puede llamar cristianos, pero son valores intrínsecos del ser humano, de la dignidad humana. Entonces, esa parte mediática, ¿no? Donde está ese pinchazo de odio, ese pinchazo de que, pero mira aquella, mira por ejemplo, voy a sacar ahorita mismo el tema, lo traigo a colación, de la hija de Diosdado Cabello, que va a ser ministra de Turismo. O sea, a mí eso, o sea, para mí eso es vomitivo, la verdad, y lo digo abiertamente. Es vomitivo no porque ella sea joven, no, es porque una persona viene de una raíz que es destructora. Eso no quita que a lo mejor ella es una santa, pero realmente viene, o sea, yo dificulto que en ese contexto venezolano vayas, o sea, sacas al padre pero metes a la hija, o sea, un nepotismo ahí que tenemos con que los Rodríguez, los padres, los hijos, o sea, ya vamos a ver, o sea, todo es una estrategia para que nosotros nos desviemos de lo que tenemos que hacer y nos produzca rabia y nos produzca todo lo contrario a lo que va a ser la recuperación de Venezuela. Todo está planeado, todo está pensado. Entonces yo le digo a mi gente, no se dejen marear, tengan fe, tengan esperanza, crean, sean buenos ciudadanos, lo que sea. No se dejen distraer, o sea, no pierdan el foco. Y como tú el dices, gozo. tú eres un agente de transformación para ti, pero entonces ahí es donde tú te vuelves también un agente de transformación para los demás. Y ahí es cuando destruimos a los chapitos y los chapapapitos y los chipipipipitos, que es lo que estaba hablando don Víctor hace rato, y los neutralizamos inyectando full estos nuevos valores en esa Venezuela que pronto va a renacer. Mire, yo me emociono, ¿oyeron? Yo hablo y yo me exalto, yo me emociono, yo me empiezo a ponerme así. Así que me disculpan un poco porque... No, Flor tiene razón, porque es que no pretendamos que sea una salida elegante, la de un régimen que siempre ha sido tan tumultuoso. Y hasta el último día nos van a proponer circunstancias odiosas para que nosotros odiemos, porque ellos son
los hijos de la polarización. ¿Ok? Y entonces, Divide claro, yo llegué y escribí en un momento, bueno, en ese Ministerio de la Familia, porque ahí estuvo la mamá, después una Sí, cubana o y después sea, la hija. Entonces, es una o sea, cosa es un una poco cosa. familiar. Esa es Pero la silla caliente, la la, vaina. la esencia de la crítica tiene que ser el nepotismo. Y cuando eso ocurrió, yo era jefa por 8 días, ¿no? O sea, porque al final son pequeñas concesiones de supuesta independencia que tiene un régimen que ya está sometido y agarrado, digamos, por donde los tienen que agarrar. Sí. Entonces, ¿a quién le importa un país que no tiene luz, que hay un ministro de turismo, ¿no? De ese ministerio hay que acabarlo y corpoturismo hay que cerrarlo. Por razones de lavado de dinero, me imagino que el Hilton lo siguen refaccionando. En cualquier país de medio desarrollo, una refacción no dura 2 o 3 años. Solo los que vieron Ozark, esa serie maravillosa. Ozark, saben que era el tema de No veo televisión. construcciones que no terminan Sí, nunca, Ozark, porque de lo que se buenísima. trata es de lavar el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, wow, el Venezuela se convirtió en una escena completa de propuestas de lavado de dinero, el que uno tenía que tolerar. La verdad era esa, ¿no? Y bueno, yo creo que la paciencia también es resistencia. Sentido, hay que esperar hasta el último minuto, porque aquí el que decía algún amigo mío que era consultor político, el que se equivoca primero pierde. Exacto. El que se equivoca primero pierde. Entonces, ni impaciencias, ni reacciones exageradas, etcétera, porque esto parece que tiene una trama, el que al final creo que nos va a convenir. Y al final, y para seguir las películas, esa película maravillosa de hace 30 años que hablaban de un viñedo que se había quemado y que la pareja entonces se puso unas salas y que con las salas pudo apagar el fuego y darle. Entonces, es ese esfuerzo heroico de uno mismo con aquello que puede hacer para salvar lo que haya que salvar, que es la casa común, que es Venezuela, que ojalá sea para todos. Y para que sea para todos, yo creo que hay que transformar el odio en justicia, y la justicia yo pienso que debe ser severa. Justicia, incluso si es el hermano de uno, aquel que se equivocó, y lo otro, una comisión de la verdad. O sea, nosotros merecemos luego de 28 años, el tener una versión real de todo esto que nos ocurrió. Porque un país no puede estar, no supimos cuándo se murió Chávez, no sabemos si Nicolás es colombiano o es venezolano, no sabemos, o sea, las elecciones, sí. No sabemos si tenemos o no tenemos reservas de oro, no sabemos, o sea, nosotros no sabemos nada del país. Bueno, perdón que relieve. Ajá. Perdón que lo interrumpa justo ahí, porque esa era una de mis preguntas que quería hacer en este panel. Es que borraron la estadística. Entonces, cuando en Venezuela se borra, ya no existe la estadística, ya no existe ningún tipo de dato confiable. Para nosotros los periodistas, por ejemplo, ha sido una tarea titánica poder decir esa verdad, porque nos tenemos que fiar o en organizaciones no gubernamentales, que algunas sí, algunas no, otras que no se sabe si esos números están abombados o no, porque además ellos mismos dicen, mira, no tenemos ni idea, no podemos saber. Y la otra es que se confía en las encuestadoras, que yo le tengo un terror, honestamente, a todo lo que es una encuesta, le tengo terror porque los números dicen la verdad, pero las encuestas todas se pueden manipular, las estadísticas no. Entonces, ahí es donde yo digo, la parte científica del venezolano también se borró por el sentimentalismo, por las emociones que juegan con nuestras emociones para arriba y para abajo. Y entonces yo digo, nos tocaría un destino tipo Singapur. Bueno, lo que pasa es que Singapur es una policía de Estado, pero Singapur es un desastre y llega ahora mismo a ser la gran potencia. ¿Pero por qué? Porque hay orden, o sea, yo no digo que es un sistema perfecto para nada porque es autoritario, pero es decir, dentro de esa autoridad funciona esa regulación social porque se sacaron las mafias. No en su totalidad, porque todavía ahora mismo, pues con el cambio que hay en el mundo,
pues hay alguna cosa que se cuela o no, pero son muy estrictos. Y entonces yo digo, ese es el modelo que a mí como que algunas cosas que podríamos rescatar de ellos. ¿Usted qué piensa, don Víctor? Bueno, yo creo que vamos a tener que vivir un proceso. Es un país, Mm. como tú dices, que no tiene ni siquiera un sistema de identidad. ¿Okay? Bueno. Un país que no tiene registro electoral. Es un país del que no sabemos nada, siendo nosotros venezolanos, y sí coincido contigo en la crítica que es un país entonces de facciones interesadas en reforzar su posición al costo de la mentira social. Yo no creo en ninguna encuesta, y lo he dicho públicamente, ni siquiera cuando ellas me dicen lo que yo quiero escuchar. Imagínate. Y bueno, digamos que yo soy consultor político, yo sé de lo que sé, de lo que digo, y De lo que digamos te- no de vale que la está pena hablando. abundar en eso. No vale la pena abundar en eso. Entonces, nosotros necesitamos, por otra parte, es la gran pregunta y no tiene respuestas fáciles ni inmediatas. ¿Cómo hacemos para recuperar la seguridad ciudadana? Cuando la realidad es que el punto de partida son los colectivos, o sea, lo que diría en términos, en jergas infelizmente marxistas, el ejército social de reserva disponible para el crimen. O sea, ¿qué va a pasar con los colectivos cuando ya los colectivos no pierdan sentido? Desaparece el sentido del colectivo, pero los tipos armados, malandros, malvivientes van a estar allí. ¿Cómo hacemos? Entonces, la solución, digamos que nos viene, la pregunta es milenaria y la solución propuesta siempre es orden, monopolio de la violencia, justicia eficaz y por supuesto leyes que todos cumplan. Pero hay un tema cultural, porque nosotros no somos un país de leyes, somos un país de, yo echaba broma cuando daba clase, además soy hijo predilecto de Antonio Cova, entonces uno puede gastarse, qué sé yo, $100 en buscar cómo hay que hacer para no pagar una multa de 5. Porque en lugar de ir a pagar la multa, uno empieza. Yo Y tú no prefiero sabes, gastarme un dineral para no pagarla. o sea, tú no sabes quién me puede ayudar con esta multa y no sé qué es. Sí, hombre, y vamos a almorzar con él, sí, porque yo. Entonces, nosotros somos el hijo legítimo del bochinche. Nosotros, entonces, claro, ojo, en Venezuela, porque salvo la última oleada con esa horrible exposición, creo que se llama Leito, que decía, mira, como estoy yo aquí, yo soy capaz de Sí. darle la vuelta al régimen norteamericano y no sé qué, que nos hizo tanto daño. Por cierto, esa es otra cosa que está pendiente, hay que recuperar el buen nombre del país. Sí. Y eso no se logra de un día para otro. De la noche a la mañana. No. Ni de la noche a la mañana. Entonces, yo me temo que cualquiera que sea el gobierno que vaya a sustituir a tiene que concentrarse en la fuerza de la ley y en el orden social. Por ejemplo, en Argentina, Patricia Bullrich lo hizo, ¿no? O sea, la primera ministra de Relaciones Interiores del presidente Milei, que yo tuve la oportunidad de conocer en Venezuela, muy aliada de la causa democrática venezolana, ¿no? O sea, de repente no tenemos que irnos a Singapur, pero lo que sí es cierto es que tiene que haber un compromiso político, que es el problema. El problema es que la verdad es que como somos hijos de nuestra cultura, los políticos tienen cada uno su saco de indulgencias. Entonces, y cuando tú tienes un saco de indulgencias, o sea, cuando tu conducta es particularista, o sea, dependiendo de quién sea tú, digamos que administras ciertos tipos de leyes, cuando tú eres particularista, entonces tú no modelas justicia y la sociedad venezolana o la sociedad se da cuenta. Entonces la gran movilización es, ¿qué debo hacer yo para tener acceso a las indulgencias? Entonces, claro, el gobernante tiene que estar muy preparado para tirar por la borda todo este tipo de en esa referencia a las películas. Esa referencia a las películas, a los Potterheads, a los que siguieron Harry Potter de los años tal, había una, me recuerda la escena donde el ministro de magia, Barty Crouch, a su propio hijo, cuando, bueno, dime algo más, no, ya, tengo que decir a uno de los culpables y tal, de los Death Eaters, y dice Barty Crouch,
Jr. Y él, el dolor más grande fue mandar a su hijo a la cárcel. Después el hijo terminó, sí, fue un delincuente igual fue, lo que han visto, leyeron los libros, pues saben lo que pasó, o vieron la peli, pero, o sea, esa moral, esa gente que va a tener que tomar, y los Cartas en el tenemos en asunto. Venezuela. Pero Entonces, lo que tenemos que tener confianza que sí hay, sí existen. claro, pero mira que Vladimir Petit creo que lo dijo recientemente. Digamos, entonces tú no puedes llegar pretendiendo ser el padre de todos o la madre de todos. Tú tienes que llegar pensando en que hay que salvar el país al precio que corresponda. Y entonces, y teniendo como referente la justicia. Y la justicia tiene que tener propósito, porque ese es el otro tema, que nosotros perdimos el propósito de la justicia. Aquí todo el mundo es terrorista, aquí todo el mundo es traidor a la patria, aquí todo el mundo... Entonces, claro, cuando la justicia se deforma de tal manera, entonces, por supuesto, nadie apela a ella. Entonces hay mucho. Este es un país que hay que construir desde sus bases. Y que afortunadamente las bases esenciales, cuando tú... O sea, no hay que desenterrar tanto como para conseguirnos con una venezonalidad desde donde podamos construir. Pero sí hay que tomarse en serio la justicia, la verdad y por otro lado la meritocracia. Tú no vas a construir un país solo con tus amigos y porque son tus amigos. Porque si estamos criticando que Diosdado Cabello impuso a su hija como ministra por 8 días, tenemos que criticar que sean criterios también particularistas los que priven a la hora de nombrar a alguien para un cargo o para el otro. Sí. Entonces, claro, hay una tendencia, a veces digamos que no hace falta imaginarse grandes epopeyas para calibrar el esfuerzo inmenso que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos para transformar el país, porque al final el país somos nosotros, no es una cosa diferente a nosotros, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de tomar decisiones. Y probablemente por trauma, 28 años de trauma, nosotros tal vez podamos interactuar con mayor adultez frente a nuestros liderazgos. Y no con ese sentido infantil de montarnos encima de los líderes para que los líderes sean los que conduzcan, sino que haya un diálogo social y corrientes de opinión pública maduras con el cual se debata y por supuesto haya un saldo muy positivo del pluralismo, porque no vamos a estar de acuerdo, el unanimismo es hijo legítimo del totalitarismo, y por lo tanto perseguir a los que piensan diferente lo único que nos muestra es el colmillo totalitario que todos tenemos. Hay que vivir en el marco de la controversia y hay que ser respetuoso con las diferencias. Y el que plantea la diferencia también tiene que ser respetuoso con aquel que está gobernando. Entonces, al final uno dice, bueno, el paraíso terrenal, o sea, la gran utopía de Tomás Moro, la Nueva Jerusalén, qué sé yo, la ciudad de Dios de San Agustín, esa está en el cielo. ¿Ok? Entonces, esos procesos de cambio social, no es que van a llegar a la perfección. Y me parece bien que lo sumamos de una vez, porque los venezolanos pusieron a Chávez porque se sentían profundamente insatisfechos con lo que tenían, lo tiraron por la ventana y se abrazaron a un militar de medio pelo. Entonces, el reino por un plato de frijol, el reino por una lenteja. O sea, yo tengo demasiado aprecio por las lentejas como para utilizar, bueno. Yo sé que es una frase bíblica, pero es que no lo cambiaron por un plato de lentejas, sino por los desechos del perro que recogieron una bolsa y se lo pusieron en el plato. Ah, exactamente. Entonces, porque la lenteja es nutritiva, se la recomiendo a todos. Vale. Entonces, tiene mucho hierro y si eres vegano, bueno. Exactamente. Pero ven acá, pero los venezolanos por un tiempo odiaron las lentejas porque era lo único que podían comer. Bueno, es que si eso hubiese sido lo único, era el mango. También. También estuvimos mucho en esa época, de verdad, qué dolor. O sea, yo siempre he tenido tendencia a engordar, a mí me da pena.
Pues, en un año los venezolanos perdieron promedio 9 kilos y yo engordando. Yo decía, pero esto no puede ser. Pero porque ni siquiera lentejas. O sea, cuando tú decides, yo preguntaba creo que en mi artículo ese que les he dicho, o sea, ¿quién fue el primero que tuvo que atreverse por primera vez, aún teniendo un pantalón limpio, abrir una bolsa negra de basura para comer porque era su único recurso? Porque hubo un primero. Y de repente yo venía del Colegio San Ignacio, del posgrado de la UCA, donde yo daba clases, y empiezo a ver por Chacao gente que no estaba loca, que no eran gente de la calle, gente que tenía todavía su trajecito y su camisa limpia, abriendo la basura. Y yo decía, esto no puede ser, porque fue, o sea, lo vimos de repente, pero esa gente estaba pasando hambre hace rato. Entonces, esa Venezuela que nosotros vivimos, donde hacer mercado era tener en casa 15 días de mercado, que terminó siendo 2 días de mercado porque no podías más. ¿Quién fue el primero que vio vacío su alacena? Entonces, claro, son tantas tragedias las que nosotros hemos vivido y que hemos normalizado, porque esa es la otra cosa. Bueno, tanta exposición al horror. Discúlpame, hay un daño, hay una discusión sociológica sobre el daño antropológico. Y es que tú llegas a no sentir, porque si sientes, te disuelves. Cuando entonces tú te conectas con tus emociones, tú te riegas en lágrimas, porque no puedes con todas ellas. Y se lo digo por experiencia propia. Yo tuve que salir del país de un día para otro, y lo escribo en ese artículo, o sea, y de un día para otro cambió todo, entre otras cosas, lo digo ahorita casi que bromeando, con la maleta más loca del mundo, en donde metí 2 camisas, 3 pantalones, y a eso me reduje. Imagínense. De un día para otro, toda mi familia se tuvo que ir del país. Entonces, de nuevo, y entonces mi gran reflexión, la mía, es que yo no siento nada. Mi esposa me preguntaba, ¿y tú no extrañas nada de lo que es a ti? Yo no. Y la verdad es que lo que pasa es que tengo un daño psicológico que no me permite conectarme con las emociones porque me disuelvo. De hecho, escribí una canción en diciembre que se la pasé a algunos amigos, el que hablaba de eso, ¿no? Y entonces, el volvernos a conectar con nuestras emociones y poder llorar con libertad sobre la experiencia y hacer saltos, es algo que también nos va a llevar tiempo y vamos a tener que conseguir la oportunidad. Pero mientras tanto, hay que dejar que las cosas fluyan y domar nuestro inconformismo ancestral. Yo lo decía en otro programa, que lo mismo ancestral no es que los seres humanos somos así. Entonces tú te imaginas a Moisés, ok, las 7 plagas después, acabó con el ejército de Egipto, los hundió en el mar, ok, y llegan a Meribá y los carajos se quejan, construyen un becerro de oro, ok, mandan al carajo a Dios y a Moisés, y llega Dios y dice, ¿qué es esto? Entonces la inconformidad, no, que coño, mejor estábamos en Egipto, allá teníamos un plato de lentejas, efectivamente, aquí no tenemos ni agua, entonces, y se consigue Dios con esto, pero Dios, increíble, porque yo siempre me pregunté, ¿por qué Cipote en todas las oraciones de todos los días de los curas, ¿no? En el salterio que llaman, en la liturgia de las horas, está ese salmo, no sea que te pase como un Meribá, que se te endureció el corazón y no sé qué, el corazón y no sé qué, porque es que nosotros no, como seres humanos no hemos superado la lección de Meribá. Y como seres humanos no hemos superado tampoco el castigo. Llegó Dios y dijo, ¿sabes qué? Esta generación de malagradecidos, irredimibles, no entrará a la tierra prometida. Y no entró ni Moisés. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no lo merecían. ¿Y por qué no lo merecían? Porque es que no confiaron. Porque es que se dejaron llevar por la impaciencia. Y porque al final, digamos,
terminamos siendo los propios enemigos de nuestro proceso, de aquellos porque nos odiamos oír crecer la hierba, y nos creemos el ombligo del mundo, pero cada uno de nosotros. Entonces, nada, paciencia, humildad y perseverancia, porque al final, cuando yo recuerdo cuando comenzó esto, que escribí un artículo que mi padre, que en paz descanse, guardó y que yo lamentablemente perdí, o por ahora, porque lo dejé en casa, dentro de la Biblia familiar. Y mi padre, mi padre era demasiado, iba a decir divertido, pero esa no es la palabra, ¿no? Mi padre me dejó mensajes: ¿recuerdas esto? Entonces yo abro todavía esto y es como si estuviera hablando con mi papá, que tiene muerto mucho tiempo. ¿Recuerdas esto? Este es tu primer artículo, que no sé qué. ¿Te recuerdas esta foto? Y la verdad que yo lo miro, digamos, sin miedo, lo miro como un acto de amor que trasciende su propia vida, ¿no? Entonces yo empecé con un artículo que tuvo un nombre, me imagino, Flor, que es un nombre, de verdad, el peor nombre. Yo soy enemigo de los títulos que pongo. Se llama Quo Vadis. Lo escribí 15 días después del golpe de Estado de Chávez. ¿Dónde vas, Venezuela? Y la verdad es que dije, estos son los militares muertos de hambre que van a por el botín. Y la verdad es que así fue. Ideología por el medio, por supuesto. Ok. Yo recuerdo... Entonces, un pequeño paréntesis aquí. Yo me acuerdo, mientras usted estaba escribiendo ese artículo, yo estaba pequeña, ¿no? Bueno, no tanto, pero estaba pequeña. Y yo recuerdo que nosotros nos daban, yo estaba, creo que estaba en sexto grado, o en primer año, no me acuerdo. Pero lo cierto del caso es que en la Constitución venezolana decía, y yo me enamoré de esta Constitución venezolana cuando la leí por primera vez en Formación Familiar y Ciudadana, lo que era antes Moral y Luz, no sé, no me acuerdo. Y resulta que decía que los militares no podían dar golpes de Estado. Y cuando él dijo por ahora, esa imagen me quedó, yo dije, este hombre no puede hacer eso, en mi mente pequeñita. Entonces, me encantaría leer ese artículo del Quo Vadis, si lo podíamos encontrar por ahí. Ese está, digamos, a algunos kilómetros de donde yo vivo ahora. Pero, de nuevo, cuando tú ves, y la reflexión era, ¿qué edad tenía yo? 30 años, 38. Yo tengo 63. Ok. Del ingeniero que diga cuánto es 63 menos 27 o menos 30. Ok. Yo tenía 30 años, estaba en los 30. Ok. Son 25 años. Exactamente. Ajá. Entonces, la verdad, cumplí 40, cumplí 45, cumplí 50, cumplí 55, cumplí 60, tengo 63. Entonces ya. Ok, ya. O sea, se nos fue la vida en esto. Ok, entonces, bueno, la lucha, por lo tanto, tiene que ser para el país que nosotros vamos a legar. Como decía Luther King, ¿no? Una cosa increíble lo que hizo Luther King, ¿no? El día antes de que lo asesinan, da ese discurso maravilloso que se llama Desde la cima de la montaña, donde dice más o menos lo mismo. ¿Saben qué? A estas alturas no me importa si yo muero mañana, ¿ok? Porque yo he podido subir a la cima de la montaña y veo desde la cima de la montaña el futuro luminoso, en donde, digamos que nuestra lucha se va a florecer y se va a realizar. Un discurso maravilloso. Entonces, bueno, nos toca desde la cima de la montaña, muchos de nosotros, complacernos por el camino que en adelante van a recorrer otros. ¿Ok? Y decir en algún momento, bueno, algo aportamos, también Meribá, algo aportamos para que esto resulte así. Si nosotros nos fundimos en esa sensación y en esa convicción, el país va a echar adelante así. Porque el país no es para nosotros. O sea, el país no me debe nada. Yo no voy a por mi pedazo, porque no soy un bucanero, no soy un pirata, no soy un corsario. ¿Ok? De lo que se trata es que nosotros empujemos todavía con la fuerza que tenemos para que ese país de mis nietos, de ustedes, sea el país que por lo menos pudimos avisorar desde la cima de la montaña. De eso se trata. Don Víctor, me llevo hoy
lo de que cada uno tiene 1 metro cuadrado de responsabilidad en este proceso. Y me llevo hoy lo que somos entes de transformación. Le agradezco mucho esta cátedra que nos ha dado hoy, de verdad. Ya tenemos 2 horas, ya casi son las 1 de la mañana para Flor. Yo creo que tu esposo te va a echar por la ventana y tú no quieres pasar frío allá afuera. No, pero por la ventana no. No aceptes No, eso. Porque por hace la mucho ventana frío. no, mira, una cosa que les digo, para mí, antes de cerrar aquí con esto, yo digo, para mí ha sido un reto, ¿no? No un reto, porque también aquí en Europa han habido unas historias terribles de comunismo y sobre todo en Hungría, que sus ancestros son húngaros. Y yo pienso que nosotros también nos toca eso, o sea, la lucha de Venezuela es hasta las 5, hasta las 2, hasta la 1, hasta lo que sea, porque yo agradezco mucho, don Víctor, porque más allá de una cátedra, yo estoy viviendo en sus palabras ese mensaje inspirador estando fuera. Yo pertenezco también a una organización de venezolanos en Noruega, y entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros le vamos a llevar a esa diáspora que espera? Y a esa gente con la que uno se reúna, porque esos son los valores que nosotros representaremos, primero representamos y seguiremos representando, porque muchos volverán, pero muchos no. Entonces, ese país fuera del país tiene que también fundamentarse en esos valores, En esos valores. que lo que estamos hablando ahora mismo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, nada, ya lo seguiré. Don Víctor, Bueno. y bueno, tómeme la palabra de que lo vamos a traer nuevamente, por favor. Como dije, lo voy a fastidiar porque Melania me está insistiendo, por favor, yo quiero hablar porque ella es abogado y está embelesada con todo lo que está diciendo. Por aquí tenemos a una de nuestras seguidoras acérrimas del podcast que se llama Lo Mejor y nos dice, totalmente de acuerdo, debemos dominar la negatividad, paciencia, humildad y perseverancia. Eso es lo más importante. Así que usted ha dado en el clavo hoy y bueno, seguimos todos juntos esperando que llegue el momento en el que Venezuela tenga esta transición y que vuelva a ser ese país que merece ser. Y bueno, gente como usted, don Víctor, va a ser importantísimo en esta reconstrucción, indudablemente, con estas cátedras y con estos valores éticos y morales que tanto hacen falta para reconstruir a Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. A Flor, que está en Oslo. Luigi, no sé dónde está, pero... Luigi está en Canadá, don Víctor. Luigi, que está en Canadá. Y bueno, y a todos los que tuvieron la gentileza de compartir con nosotros hoy. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega de Amplia Frecuencia, don Víctor y Flor. Seguro. Ey, la verdad suena mejor. Amplia Frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Criti, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia Frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia Frecuencia. Amplia Frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Criti, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia Frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia Frecuencia, somos Amplia Frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar, somos Amplia Frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Criti y Luigi. Amplia Frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia Frecuencia, somos Amplia Frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar, somos Amplia Frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Criti y Luigi.